Ok, entonces vamos a ver una manera alternativa de obtener la respuesta forzada. Ok, entonces esta es una manera alternativa que también vimos cuando vimos sistemas continuos. Entonces recuerden, solamente es una manera alternativa de obtener la respuesta forzada. No voy a ahondar mucho en la deducción, se deduce igual que en los sistemas continuos. Si tienen alguna duda en la deducción, pueden revisar la demostración para sistemas continuos, sería análoga. Entonces tenemos una ecuación en diferencias con la estructura general y tenemos una entrada exponencial. Entonces la forzada se va a proponer como una exponencial. Ok, entonces resulta ser que la forzada se va a proponer como c a la rk, en donde c es un coeficiente por determinar. Pues resulta ser que cuando sustituimos cr a la k en el formato de la izquierda y en el formato de la derecha sustituimos r a la k, resulta ser que la forzada se puede reescribir como h de r a la k, siempre y cuando r no sea un modo del sistema. Ok, ¿eso por qué? Porque eso ahorita nos vamos a dar cuenta que resulta ser que la constante por determinar en la forzada va a ser h de r. ¿Quién es r? Es la base de mi exponencial de entrada. ¿Quién es h de r? h de r es p de r entre q de r, que es la función de transferencia que vamos a abordar más adelante cuando veamos transformada z. Entonces resulta ser que si entra una exponencial, sale una exponencial, y el coeficiente indeterminado no lo voy a hacer con el método anterior de sustituir y hacer sistemas de ecuaciones, sino el coeficiente indeterminado lo voy a calcular con una evaluación de h en la exponencial que entró. ¿Quién es h de r? Es p de r entre q de r. Ok, importante, r no debe ser un modo del sistema. Entonces, por ejemplo, ¿esto para qué nos sirve? Pues nos sirve, por ejemplo, ¿qué pasa si entra una constante al sistema? La forzada es una constante, ¿ok? Pero una constante la podemos ver como una constante por r a la k cuando r vale 1. Entonces la forzada es la constante que entró, porque se propone de la misma manera, escalada, y el escalamiento me lo da mi h de 1, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es, si tengo un sistema, encuentro su h es PRD entre QR, le evalúo en 1 y ya tengo mi constante. ¿Qué pasa si entra un coseno con un desfasamiento? Pues la forzada va a ser el tamaño de mi h por el coseno de lo mismo que entró desfasado. ¿Quién es este escalamiento? Este escalamiento es h evaluada en e a la j beta, en donde beta lo obtengo de la frecuencia. ¿Y quién es el ángulo? Es el ángulo del h evaluado en EJ beta. Entonces vamos a ver un ejemplo para hacerlo esto de manera directa. Ojo, fíjense, aquí no estoy encontrando la total, solamente la forzada. Entonces, si por ejemplo me dan este sistema y me dicen encuentra la respuesta total a estas condiciones, bla bla bla, entonces esta es una manera rápida de encontrar la forzada, y tendría que sumarle la natural y luego con las condiciones iniciales calcular las constantes, ¿ok? Entonces solamente este es un caso específico de cómo calcular forzadas, cuando la forzada no está en términos de los modos del sistema. Si no nos sirve, tendría que hacer el cálculo que hicimos en el video anterior. Entonces, a ver, me dan este sistema y me dicen que entra esta función, entonces vamos a calcular la forzada de manera rápida. Para calcular la forzada, primero necesito p de r entre q de r. P de e es e más 2, p de r es r más 2. ¿Quién es q de e? Q de e es e cuadrada menos 3e más 2. ¿Quién es q de r? R cuadrada menos 3r más 2. Ok, ya tenemos este sistema. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando tenemos esto que está aquí, resulta ser que la forzada es igual a la que entró y escalada. ¿Quién me da el escalamiento o el coeficiente indeterminado? Me lo da h evaluada en la base de la exponencial que entró. Es lo que estamos diciendo aquí. Entra la misma, sale la misma que entró, y el coeficiente indeterminado es exactamente esta evaluación. O sea, es como hacer coeficientes indeterminados de manera indirecta, ¿no? Pero es más fácil hacer esto porque h de 3, ¿quién es? Es 3 más 2, 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2, y eso nos da 5 medios. Por lo tanto, la respuesta forzada es 5 medios de 3 a la k. Entonces a esta tendría que sumarle la respuesta natural, y ya que tenga la respuesta natural con las condiciones iniciales más la forzada, encuentro las constantes de la natural y ya terminamos, ¿no? Es más fácil verlo desde este punto de vista. Otro ejemplo.
tenemos este sistema y nos dicen que la entrada es un coseno. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos pues calcular la natural más la forzada. En este caso nada más vamos a calcular la forzada, la natural ya les repito cómo sería el procedimiento. Entonces, primero necesito mi h. Mi h es P de R entre Q de R. Entonces quito las S y pongo R. Ahí está. Este es mi h de R. Pero según el resultado que vimos, la forzada se escribe como el tamaño de h y el ángulo de h. Pero para primero debo de evaluar h en quién, en j beta. ¿Quién me da la beta? La beta me la da la frecuencia del coseno. Entonces, por ejemplo, lo que necesitamos hacer es que en este caso la forzada se escribiría como el tamaño de h evaluada en e a la beta j. Beta es 2 porque el coseno tiene frecuencia 2 por el coseno de lo que entró, que es 2k más pi tercios, más el ángulo de h de e de j2 para k mayor o igual que 0. Entonces, como ya tengo mi h de r, ¿qué hago? Pues calculo h de e a la 2j. Entonces pongo h de e a la 2j. Donde haya r sustituyo el e. Entonces, era r, aquí pongo e a la 2j, más 0,32. E a la 2j al cuadrado. Aquí sería... Aquí creo que me equivoqué de signo, por favor. Ahí corríjanlo. Menos, sí, es menos. E a la 2j, aquí es menos, por favor. Y luego es más 0,16. Ok, listo. Luego, ¿qué hacemos? Pues por Euler, esto es coseno de 2 más j veces seno de 2. Aquí está. Más 0,32. Por Euler, esto es quien es al cuadrado, sería e a la 4j. E a la 4j es coseno de 4 más j veces seno de 4. Aquí está. Menos, miren, aquí sí lo puse. Sí, aquí es menos, por favor. Menos esta que está aquí, que era esta misma parte, ¿no? Porque este es e a la 2j, lo bajamos aquí a la 2j, más 0,16. Entonces podemos simplificar arriba la parte real, sumamos real con real, imaginario con imaginario, abajo real con real, imaginario con imaginario, y eso lo podemos poner en su formato de número complejo. Es el tamaño del de arriba entre el tamaño del de abajo, y eso nos da 0,548. ¿Quién es el ángulo? Ángulo del de arriba menos ángulo del de abajo. Eso nos da 3,294. Por lo tanto, el tamaño es 0,548 y el ángulo es 3,294. Así la forzada es el tamaño de esta evaluación y el ángulo es 3,294. Y eso sería la manera más directa de encontrar la forzada cuando la entrada no sea no está en términos de los modos del sistema. Si está en términos de los modos del sistema, pues ni modo, ¿no? Tenemos que hacer la sustitución de la estructura, igualarse, hacer sistemas de ecuaciones, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces en el siguiente video concluimos. ¿Ok? Perfecto. Ya nomás vamos a ver estabilidad de manera muy rápida y eso sería todo para este tema.